Mi cuñado me echó del funeral de mi padre. Sin saber que el testamento llevaba mi nombre, la lluvia caía con fuerza sobre el cementerio de Dallas mientras sostenía la bandera que había cubierto el ataúd de mi padre. Había servido más de 20 años como bombera y rescatista del estado de Texas. Había visto incendios, devorar edificios, accidentes imposibles y personas perderlo todo en un instante. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel día. Mi nombre es Valeria Ortega, y aquel funeral debía ser la última despedida de mi padre, no el comienzo de la peor traición de mi vida. Cuando el sacerdote terminó de hablar, di un paso hacia el ataúd para colocar una rosa blanca sobre la madera. Entonces una voz fría rompió el silencio. «No la toques. Tú ya no perteneces a esta familia». Levanté la mirada. Era Esteban, el esposo de mi hermana mayor. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa arrogante que jamás olvidaré. «¿Qué acabas de decir?», pregunté intentando mantener la calma. «Lo que escuchaste. Mi esposa y yo decidimos que no eres bienvenida. Después del entierro entregarás las llaves de la casa. Todo nos pertenece». Varias personas comenzaron a murmurar. Algunos vecinos bajaron la cabeza. Nadie esperaba semejante escena frente a la tumba recién cerrada. Mi hermana Claudia evitó mirarme. Permanecía inmóvil junto a su esposo, incapaz de decir una sola palabra. Sentí un nudo en la garganta. Papá jamás habría permitido esto. Esteban soltó una carcajada. «Tu padre ya no puede decidir nada». Esas palabras dolieron más que cualquier herida que hubiera sufrido en servicio. Respiré profundamente. Durante años aprendí que perder el control solo beneficia a quien busca provocarte. Si eso es todo, me iré. Él sonrió, convencido de haber ganado. Lo que ninguno de los dos sabía era que, antes de morir, mi padre había desconfiado de ellos. 3 semanas antes de fallecer me llamó al hospital. «Valeria, si algún día intentan quitarte la casa, prométeme que abrirás el sobre azul que dejé con mi abogado». Le prometí hacerlo, aunque nunca imaginé que tendría que usarlo tan pronto. Aquella misma tarde, mientras salía del cementerio bajo la lluvia, recibí una llamada. «¿Señorita Ortega?» «Sí». «Habla el despacho del abogado Alejandro Méndez. Su padre nos dejó instrucciones muy específicas. Necesitamos verla hoy mismo». Miré hacia atrás. Esteban ya estaba dando órdenes para cambiar las cerraduras de la casa familiar. Creía que todo había terminado. No tenía idea de que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Salí del cementerio sin mirar atrás. La lluvia seguía cayendo mientras conducía hacia el despacho del abogado. Cada semáforo en rojo me hacía recordar la última conversación con mi padre. Nunca levantaba la voz, pero aquel día había algo distinto en sus ojos, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. El despacho de Alejandro Méndez ocupaba un viejo edificio del centro de Dallas. Al entrar, la recepcionista ya parecía estar esperándome. «La señorita Valeria Ortega». «El licenciado la espera». Méndez era un hombre de unos 60 años. Se levantó, me estrechó la mano y señaló una silla frente a su escritorio. «Antes que nada, lamento mucho la pérdida de su padre». Asentí en silencio. Sin decir una palabra más, abrió un cajón y sacó un sobre azul, exactamente como mi padre lo había descrito. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Su padre me pidió que solo usted pudiera abrir esto». Rompí el sello con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de mi padre. «Hija, si estás leyendo esto es porque Esteban intentó quedarse con todo». Lo sospeché hace meses. Escuché conversaciones que nunca debí escuchar y comprendí que su interés por esta familia siempre fue el dinero. Sentí un escalofrío. Por eso tomé una decisión que nadie conoce, ni siquiera Claudia. Debajo de la carta apareció una carpeta con documentos notariales. El abogado respiró hondo. «Su padre modificó el testamento hace 8 meses». Lo miré sorprendida. «¿Qué significa eso?» «Significa que la casa donde crecieron ya no pertenece a los 2 herederos». Fruncí el ceño. «Entonces, ¿de quién es?» Alejandro giró lentamente el documento hacia mí. En la última página aparecía una sola propietaria, Valeria Ortega. Me quedé sin palabras. Su padre dejó la vivienda completamente a su nombre. Además, incluyó una cláusula muy especial. Levanté la vista. ¿Qué cláusula? Si alguien intenta ocupar la propiedad mediante presión, engaño o demandas falsas, perderá automáticamente cualquier derecho sobre el resto de la herencia. Por primera vez desde el funeral, sentí que mi padre seguía protegiéndome. Pero la sorpresa aún no había terminado. El abogado abrió otra carpeta. «¿Hay algo más?» Sacó varias fotografías impresas. En ellas aparecía Esteban entrando repetidas veces al despacho de mi padre semanas antes de su muerte. ¿Qué hacía ahí? Alejandro me miró con seriedad. Intentó convencer a su padre de firmar un poder para vender la casa. Cuando él se negó,
Comenzó a amenazarlo con llevar el caso a los tribunales. Apreté los puños. Ahora todo tenía sentido. El funeral, las prisas por cambiar las cerraduras, las amenazas. Nunca fue por la familia, siempre fue por la casa. En ese mismo instante sonó mi teléfono. Era Claudia, contesté. Su voz sonaba nerviosa. Valeria, tienes que venir rápido. ¿Qué pasó? Escuché un fuerte golpe al otro lado de la llamada. Y luego un grito desesperado. Esteban encontró la caja fuerte de papá. Y acaba de romperla. El grito de Claudia quedó cortado de repente. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Tomé las llaves del coche y salí del despacho sin perder un segundo. El abogado Alejandro Méndez me siguió hasta la puerta. ¡Valeria! No entres sola. Si Esteban está destruyendo pruebas, llama primero a la policía. Asentí y marqué el 911 mientras conducía hacia la casa donde había crecido. 10 minutos después, vi 2 patrullas estacionadas frente al jardín. La puerta principal estaba abierta de par en par. Desde afuera podían escucharse gritos. Entré. Esteban estaba de pie en medio de la sala, respirando con dificultad. A sus pies había una caja fuerte antigua completamente destrozada. Documentos, fotografías y carpetas estaban esparcidos por el suelo. Claudia lloraba en un rincón. Un oficial levantó la mano para detenerme. ¿Es usted Valeria Ortega? Sí. Necesitamos que identifique estos documentos. Me acerqué lentamente. Entre los papeles reconocí una libreta de mi padre, varias escrituras antiguas y un pequeño cuaderno negro que nunca había visto. Pero algo llamó mi atención. Esteban intentó acercarse rápidamente al cuaderno. ¡Eso es mío! El policía le bloqueó el paso. Ni un paso más, señor. Vi el nerviosismo en su rostro. Era la primera vez que perdía esa sonrisa arrogante. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas parecían simples anotaciones de gastos, pero unas hojas después apareció un registro detallado. Fechas, cantidades de dinero, transferencias, firmas y un nombre repetido una y otra vez. Esteban Rivas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa esto? Alejandro, que acababa de llegar, tomó el cuaderno y comenzó a leer. Su expresión cambió por completo. Esto no tiene nada que ver con la herencia. Todos guardaron silencio. El abogado levantó la vista. Su padre descubrió que durante más de 3 años, Esteban estuvo utilizando la empresa familiar para sacar dinero ilegalmente. Claudia abrió los ojos, incapaz de creerlo. Eso es imposible. Aquí están las fechas, los montos y las cuentas bancarias, respondió Alejandro mientras mostraba las páginas a los policías. Esteban dio un paso atrás. Todo eso es falso. Pero su voz ya no sonaba segura. Uno de los oficiales tomó el cuaderno como evidencia. Señor Rivas, hasta que esto sea investigado, le recomiendo no abandonar la ciudad. Por primera vez el color desapareció del rostro de Esteban. Mientras los agentes seguían revisando la casa, encontré una pequeña llave escondida entre las páginas de la libreta. Era una llave plateada con una etiqueta escrita por mi padre. Caja de seguridad, Banco Lone Star. Debajo había una nota escrita a mano. Si alguna vez encuentras esta llave, significa que Esteban fue más lejos de lo que imaginé. En esa caja está la única prueba que jamás podrá destruir. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a Esteban. Él también había leído la nota, y por la expresión de terror en su cara, entendí una cosa. Sabía perfectamente lo que había dentro. Silencio dentro de la casa era tan pesado que nadie se atrevía a hablar. Esteban no apartaba la vista de la pequeña llave plateada que sostenía en mi mano. Su rostro había perdido todo el color. Alejandro se acercó y habló en voz baja. Valeria, no abras esa caja sin testigos. Si tu padre dejó esa nota, sabía que lo que hay dentro podía cambiarlo todo. Asentí. 1 hora después llegamos al Banco Lone Star acompañados por 2 detectives. El gerente nos condujo hasta la bóveda principal. Introduje la llave en la cerradura y escuché un clic metálico. La caja salió lentamente. Dentro había un sobre sellado, una memoria USB y varias carpetas perfectamente organizadas. El detective abrió primero el sobre. En la primera hoja aparecía una declaración firmada por mi padre. Si están leyendo esto, significa que Esteban intentó quedarse con mi patrimonio. Durante meses reuní pruebas, porque descubrí que falsificó mi firma y desvió dinero de la empresa familiar. Temía que algún día también intentara destruir estas evidencias. Nadie dijo una palabra. Alejandro conectó la memoria USB al portátil del banco. La pantalla mostró varias carpetas. Transferencias bancarias, correos electrónicos, contratos falsificados. Y finalmente, un video. Mi padre aparecía sentado en su despacho, mirando directamente a la cámara. Si este video sale a la luz, probablemente yo ya no esté vivo. Quiero dejar claro que mi hija Valeria jamás participó en ningún fraude. Si alguien debe responder ante la justicia, es Esteban.
Mi respiración se detuvo. Entonces el video continuó. Hace 6 meses instalé cámaras ocultas en mi oficina porque sospechaba que alguien manipulaba mis documentos. Alejandro abrió la última carpeta. Las imágenes mostraban claramente a Esteban entrando de noche al despacho. Con total tranquilidad sacaba documentos originales del cajón, imitaba la firma de mi padre y los sustituía por copias falsas. Uno de los detectives golpeó la mesa con la mano. Con esto es suficiente para solicitar una orden de arresto. En ese mismo instante sonó el teléfono de uno de los agentes. Escuchó durante unos segundos y cambió por completo la expresión de su rostro. ¿Qué ocurre?, pregunté. El detective guardó silencio unos instantes antes de responder. Tenemos un problema. Miró directamente hacia mí. Hace apenas 10 minutos. Esteban abandonó su casa. Nadie sabe dónde está. Y según el sistema bancario, hace menos de 1 hora intentó retirar todo el dinero que le quedaba de sus cuentas. Estaba huyendo, pero aún no sabía que la policía ya había emitido una orden para detenerlo. La noticia cayó como una piedra. ¿Huyó?, pregunté. El detective asintió. Sí. En cuanto supo que las pruebas estaban en nuestras manos, intentó vaciar sus cuentas y desaparecer. Durante 2 días nadie supo dónde estaba Esteban. La policía revisó hoteles, aeropuertos y registros bancarios. Pensó que podría escapar a México usando un vehículo alquilado, pero cometió un error. Utilizó la misma tarjeta de crédito que había usado durante años. Una cámara de seguridad lo captó, entrando en una pequeña gasolinera, a las afueras de San Antonio. 1 hora después fue detenido sin oponer resistencia. Cuando comenzó el juicio penal, las pruebas eran imposibles de negar. Las grabaciones de las cámaras ocultas, las firmas falsificadas, las transferencias ilegales, los documentos encontrados en la caja de seguridad y, sobre todo, el video que mi padre había grabado meses antes de morir. El juez apenas necesitó unos minutos para comprender la magnitud del fraude. Esteban fue declarado culpable de falsificación de documentos, fraude financiero y manipulación patrimonial. Además de la condena penal, fue obligado a devolver todo el dinero que había robado a la empresa familiar. Claudia rompió en llanto durante la audiencia. Cuando todo terminó, se acercó lentamente hacia mí. «Perdóname, Valeria. Debí haberte creído desde el principio». La abracé, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendí que el rencor nunca devuelve el tiempo perdido. Meses después, la casa de mis padres volvió a llenarse de vida. Decidí restaurarla exactamente como ellos la habían dejado. El viejo roble seguía en el jardín. El porche seguía crujiendo con cada paso, y las fotografías familiares volvieron a ocupar su lugar sobre la chimenea. Una tarde encontré una última carta, escondida dentro de un libro que pertenecía a mi padre. Solo tenía unas pocas líneas. Valeria, una casa puede construirse con ladrillos, pero una familia solo se mantiene unida con honestidad. Si algún día tienes que elegir entre el dinero y tu dignidad, elige siempre tu dignidad. El dinero puede recuperarse. El honor, casi nunca. Leí aquellas palabras varias veces. Después levanté la vista hacia el jardín. Por primera vez desde el funeral sentí paz. Comprendí que mi padre nunca me dejó una herencia de dinero. Me dejó algo mucho más valioso. El valor de defender la verdad, incluso cuando todos parecen estar en tu contra. Porque al final, la justicia siempre llega para quien tiene paciencia. Y la verdad nunca necesita gritar para vencer.